partir el lomo de un desamparado ciego y de un pobre payasito a las 6 de la mañana, señorita. Agradezca que no le dejo el lomo lleno de cardenales solo porque están llamando a misa. Siga, yo no sé. Usted no sabe nada, chulla descreído. Usted lo único que sabe es de mentiras y picardías para vivir del cuento y la apariencia. ¿O no? Diga que no es así. La noche en el cielo de Quito. Cañones, cañones en Ilichimbía, cañones en San Juan. Los soldados rasos, los indios, los cholos, los feros, ellos van a defender a Quito de los señoritos oficiales del ejército que se han unido a los otros señoritos del Congreso para atacar a Quito y defender a Bonifaz en esta maldita guerra de los 4 días. Don Terrible, buenas noches. Bien, si bien es cierto en esta obra teatral, él utiliza diferentes metáforas de aquel tiempo en el que se encontraba el Quito antiguo, ¿no? Pues en ese tiempo el Quito antiguo pasaba por una situación de conflictos y de guerras, y él lo habla de esta manera de la guerra de los 4 días. Esta podría ser la problemática social a la que él se refiere. En este caso el actor, a través de este personaje, refiere, ¿no?, acerca de la guerra que estaba aconteciendo en ese entonces y de que muchos chullas tuvieron que dejar sus oficios para dedicarse a proteger su ciudad, a proteger su integridad, su dignidad como ciudadanos de el Quito antiguo o el Quito colonial que era en ese entonces. Y es así donde él nos cuenta, y me parece que yo escuché que en ese entonces fallecieron muchas personas. Si mal no me equivoco, pudo haber sido en la época de los 40 o en los 50, que fue pues estos cambios radicales que existían dentro de lo que era la ciudad, y es de lo que pues él nos habla, ¿no?, acerca de la política y de una guerra despiadada que sin duda alguna pues truncó muchos sueños de mucha gente, e inclusive los mismos sueños de este hombre, el Terrible Martínez, ¿no? Entonces, para ver desde mi punto, o sea, la problemática social en la que él nos plantea es la de la guerra. Para mí es la de la guerra, porque yo eso fue lo que entendí y comprendí mientras él narraba esta historia. Obviamente por medio de este personaje, por medio del actor Mario Ojeda, si no me equivoco, a través de el Terrible Martínez como personaje de aquella época. Bien, en primer parte podríamos decir que encontramos la cronémica. Si bien es cierto en el libro, en el texto de Grinson nos habla de diferentes, ¿no?, que diferentes dimensiones como son el paralingüístico, el paralenguaje, el tiempo, la palabra. Sin embargo, yo encontré en varias escenas en sí, pero en una de ellas puedo describir donde existe mucha kinésica, mucha situación corporal, muchos gestos que se expresa mucho. Es en las escenas en donde mi querido personaje, el Terrible Martínez, pues se transforma de payaso y se tira al piso, y otras expresiones también que él dice, ¿no? Pero utilizando mucho los gestos, mucha gestualidad, mucha expresión de su corporalidad física también.
También encontramos la cronémica. Si bien es cierto, en la cronémica se nos traslada un tiempo hacia atrás, nos hace conocer algo que no conocíamos de este personaje, como lo es el Terrible Martínez, y es que en ese tiempo del Quito antiguo, hace un siglo atrás, pues existía este personaje, existía estas historias que no se conocían. Entonces es la cronémica, es el mismo tiempo el que está allí apoyado. Este podría ser mi descripción, ¿no? Una descripción en general, realmente, sí, se puede decir así. En lo que es cuestión de la palabra, también podemos hablar que se encuentra diferentes formas de habla a las que tenemos actualmente. Incluso la picardía y la forma de hablar que tenía, pues, mi querido personaje, el Terrible Martínez, es un tipo de broma muy sano, muy bueno, para alegrar la vida, para alegrar a las personas que le rodeaban en ese entonces, y no tanto así como las bromas o las picardías que existen en la actualidad, que no son picardías realmente, no como así el ejemplo que tenemos del Terrible Martínez, que es muy, pero muy diferente. También existe la palabra. Para mí el corazonar, realmente dentro de esta historia acerca de este personaje, pues como yo les decía, ¿no? Se encontraba la kinésica, el paralingüístico, el paralenguaje, mezclados, fusionados dentro de esta historia contada, ¿no? Y yo lo que puedo decir es que eh, era muy profundo. Todo se hacía con mucho sentimiento, con mucha dignidad, con mucha personalidad, originalidad, que es lo que nos muestra de quién era este personaje tan importante en esa época, ¿no? Que pues ha pasado mucho el tiempo y nosotros desconocemos realmente como jóvenes, desconocemos de estos personajes tan importantes, son importantes, íconos tan importantes dentro de nuestra ciudad. Se pierde mucho esa identidad, ¿no? Se pierde mucho ese gusto, esa realidad, esa sabiduría que nos hace falta aprender como jóvenes. Pero bueno, gracias a la interculturalidad podemos comprender de mejor manera qué es el corazonar, podemos comprender de mejor manera cómo estamos entregando realmente y para qué dejamos un legado tan importante como lo es en este caso pues del Terrible Martínez, ¿no? Que sin embargo y sin duda alguna a través de sus movimientos, a través de sus gestos, a través de su tiempo atrás pasado, pues él era una de las personas que no callaba, era muy liberal en un sentido bueno, no en un sentido malo. Siempre las cosas las hacía sintiéndolas, aunque fantaseaba de alguna manera, pero siempre en Perita, este personaje también que es muy icónico, que era como se podría decir un amor platónico de este hombre, siempre le hacía entender la realidad. Pero es muy bonito el hecho de saber cómo era la identidad de ese entonces, cómo era el trato tan fraterno que se tenía en ese entonces con las personas, el cuidado que se tenía al de la actualidad, que realmente es un desastre. Entonces, dentro de ellos existe mucho el tiempo, la kinésica, el paralingüístico, el paralenguaje, la palabra, sobre todo la palabra, como decía anteriormente en otra pregunta, la palabra se ha perdido, se ha corrompido y no es la forma correcta de hablar. Esa identidad, esa sabiduría del corazonal es el que nos hace falta realmente como personas y como seres humanos, porque sobre todo es eso, el no solamente pensar como es el modernismo, sino pensar con el corazón, pensar con estas emociones que tenemos muy plantadas en nuestra mente y corazón, que es lo que nos hace falta, esa espiritualidad tan bonita que se tenía, ¿no? Eso puedo decir conforme a esta pregunta. ¿Qué me deja como un consejo de vida o como una reflexión de vida este personaje? Bueno, en primer lugar, a mí me apasiona mucho la actuación, tengo que decirlo.
Es algo muy bonito. Cuando voy a las obras de teatro, para mí es tan bonito, tan satisfactorio. No me importa si esto tiene un costo. Obviamente el actor merece su ganancia porque es su esfuerzo, su sudor, se saca todo el jugo realmente, y eso creo que es lo importante. Fuera de las preguntas, fuera de todo el contexto que se aprende de esto, pues yo puedo decir que del Terrible Martínez he aprendido el amor, el romanticismo, la picardía, el buen hombre y el buen ejemplo de una persona alegre, que sin duda alguna, a pesar de la situación tan crítica que sucedía en ese entonces en nuestra ciudad de Quito, él buscaba la manera de sacarle esa sonrisa a la gente. No vivir del cuento, como decía pues otro personaje cuando le insultaban, ¿no? Hay una parte donde le dice que es un chulla descreído, le dice. Entonces, eh, él lo que quería o el objetivo que él tenía es ser feliz, alegrar a las personas, que la gente se sienta contenta con él, escuchando pues sus palabras, sus bromas, que eran bromas sanas, no eran bromas malas. Entonces, yo puedo decir que el Terrible Martínez para mí me deja una gran lección de vida, como es el de vivir y disfrutar el tiempo en esta tierra al máximo. Al máximo, sonriendo, siendo feliz, no buscando conflictos ni problemas, que creo que es lo más importante, que es lo que a cada uno de nosotros nos hace falta, y es algo que no tenemos dentro de nuestro corazón, porque estamos en otro tiempo, estamos en otro mundo, estamos en la tecnología, dejamos de lado esa familiaridad, ese consejo sabio de un chulla quiteño, esas historias tan bonitas, esa memoria tan constructiva que es la que nos hace falta, que nos ha hablado con pasión, y esa misma pasión la que nos quiso reflejar pues nuestro amigo este actor, quien hace de este personaje tan loco como lo es el Terrible Martínez, ¿no? Yo podría decir esto con respecto a esta historia. Para mí ha sido interesante, para mí ha sido hermoso el conocer más acerca de nuestras historias en la ciudad de Quito. Muchas gracias.